estrellas. Súbeme la radio, canta mi canción. Despierta. Au. Toma y el ketchup se ha acabado, así que ya no hay. Que no hay. Que no. Come bien. Te voy a música. No carnes. Sí, te daré. Que no carnes. Sí. Que si no. Un día. ¿Quién es? Hola. ¿Por qué has tardado tanto en abrir la puerta? ¿A ti qué te interesa? Bueno, soy la Bella, Vale. la princesita de la tele. Seguro que me has visto. Nunca te he visto. Ven, vamos a decir. Bueno, ¿puedo pasar? Necesito cereces para un nuevo anuncio. Bella Superfruit. El título es muy feo, pero bueno, Ah, mira. Toma, Fanta naranja. No he pedido eso, yo quiero té. Coca-Cola. Soy rica. Té. Coca-Cola. Aquí se me cerezas. Las cerezas están ahí, esto no es. Pero está aquí, vale. Vale, cógelas del fondo, hombre. Del fondo, tío. Míralo, están ahí. Ay, qué pesada. Hola. A ver, tú niño, tienes que ir a casa porque estás muy sucio. Sucio. Ruye, amigo. Anda, Ruye. lávate. Yo soy la bestia. Y no soy el niño, soy la bestia. Tienes que lavar ahora, hombre. Que soy una bestia y que estoy sucia como las bestias. Adiós. Espera, pero papá, papá, Hijo. papá, papá. Hijo. Estoy aquí. Elena, es tu papá, amigo. Tú qué tal. Yo soy tu papá. Hijo, yo soy tu verdadero padre. Vete. Hijo, no me dejes. Está muerto ya, a la cárcel. Con tu padre. Muerto. Ayúdame, hijo. ¡Ay! Ay. No estoy nada bien. ¿Qué crees? Ay, violente. Bueno, y te Sigo un poco vivo. ¡Pumba! Al final, una vegada, una reina i un rei que van tenir una filla que es deia Alba. Mamà, anem a comprar? Sí. 7 anys després va créixer i va arribar el dia de la coronació. Anem a celebrar la seva coronació. Per la nit estava menjant festius i el príncep Keyu li va oferir una pera i li va dir al príncep: Vols menjar aquesta pera que t'ha tocat? La princesa Alba li va donar una bufeta a la cara i va marxar corrents a la seva habitació. Llavors va passar la Queralt per l'habitació de la princesa Alba i li va preguntar: Què et passa? És que el meu pare no em deixa anar a disco. Ja et portaré un lloc pel xulí. Disco! Disco!
va dir per què estàs en la disco? És que pensaven que no ens deixaries anar a la disco. Però per què no volíeu dir? Perquè teníem por que ens castiguessin. Però si a mi m'agrada anar a la disco. I vam muntar una gran discoteca i allà va fer que tots convertéssim en ballarins. Després d'unes quantes setmanes es va fer el cantell de ballar. Però tothom li agradava i vam continuar allà. Després d'unes hores van parar tots de ballar i es van acabar contents. Una vegada, una mare que tenia 2 cabretes i un dia la mare va dir vaig a comprar i les 2 cabretes es van posar a jugar a la PlayStation. El llop es va enterar que les 2 cabretes estaven soles i el llop va dir tinc gana i em compraré un jet privat, em faré ric. Però què? Hi ha cabretes! les cabretes van mirar per la finestra. Oh no, està en joc. No diguis que ens pot escoltar. No es veurà, és molt tonto. Agafaré aquesta atxa i partiré la porta en 2. Xiqui, 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 xiqui. La cabreta petita es va amagar a baix d'un armari i la cabreta mitjana sota d'una mesa, d'una taula. La cabreta... Cabretes, on esteu? Us trobaré i us menjaré. Llavors es va trobar la cabreta gran. La va agafar i la va atar dins d'un armari. Cabreta petita, on estàs? Madre mía. Ay, 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 no me mates. I la mare va matar el llop i després el va cuinar com si fos amanida. Oh, está muy calenta esta olla. Oh. La mare va dir, el sopar ja està fet. I llavors
després d'acabar, Mare, acabo d'estar tot. Emma, sabeu què era? Era jo. Que bueno. Quan pares més? Emma. Però ja no tinc més lloc. Doncs anem a casa. Coses males i y me tengo que ir a vestir. Bueno, playa. Dale los pantalones. Fin. Hi havia una vegada 3 bolquers que anaven pel bosc i es van trobar les 3 cases. Una era de palla, una altra de fusta i una altra de ciment. Jo m'aniré a la de ciment. Ya me aniré a la de palla. I jo a la de fusta. El bolquer gran vivia a la de palla, el mitjà va anar a la de fusta i el petit a la de ciment. De cop i volta va arribar